Rioja. ¿Quién más estamos? Que me voy a olvidar, la provincia de Buenos Aires, porque como tenemos un montón de ciudades en la provincia de Buenos Aires, los localizo como la provincia de Buenos Aires, pero no como las ciudades a veces. Mar del Plata, sí, Mar del Plata. Zárate, Pilar, bueno, siguen entrando. Bien. Buenas tardes, Chero. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, Santa Cruz. Buenas tardes. Hola, hola Córdoba. Hola Córdoba. Entre Ríos, Junín, Buenos Aires. Hola. Ramallo. Me enteré que se falleció un integrante de La Mosca, que es colega nuestro, el de La Mosca. Me enteré, de ahí de Ramallo. Que no sé si de Ramallo o de San Nicolás, pero me parece que pasó ayer. Un integrante del grupo de La Mosca. Me parece que era el bajista. No sé si ahí después me dicen, bueno, Parque Chacabuco, San Luis, San Nicolás. Sí, de San Nicolás me dicen acá. Muy bien. Santa Cruz, bueno, Wilde, La Plata. Bueno, si ya estamos, bueno, ya estamos. Bueno, como siempre, agradecerles la participación. Les cuento que hoy tenemos el honor de tener al equipo profesional técnico de la Superintendencia de Trabajo, a Daniel, a Alejandro, a Víctor, que bueno, que ahora se van a presentar en qué espacio trabajan en la Superintendencia. Quiero agradecerle delante de todos ustedes por estar con nosotros y poder transferir el conocimiento a todos los colegas del país. Y bueno, como siempre lo hacemos, agradecerle desde Apicema la participación. Ustedes saben que pueden ir poniendo en el chat el nombre y apellido, el DNI y su mail para enviarles el certificado a los correos. Cuando terminen las disertaciones los colegas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, lo que vamos a poder hacer serán preguntas, ¿sí? No se queden con ninguna, miren que son temas muy importantes y que están a la orden del día, así que seguramente van a tener muchas preguntas para hacerle. Los dejo en este caso ahora lo dejo con Alejandro, que va a hacer la presentación oficial institucional de la Superintendencia, y como siempre agradecemos que nos acompañen. Alejandro, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente y también idénticamente, simétricamente, en resonancia. También nosotros agradecemos esta posibilidad de contacto, porque siempre conocer gente nueva con los mismos ideales y con las mismas ganas de hacer, siempre es positivo, y esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias y, bueno, acá compartiremos conocimientos y las cosas que sabremos y que también ustedes saben, las compartiremos, y las que no sabemos, cuando nos pregunten, no tendremos problema de decir, no sé, te lo respondo después por mail, porque nadie sabe todo, ¿sí? Les cuento brevemente que la unidad Preventox Laboral, así como nos llamamos nosotros, bueno, ahora ha quedado en el organigrama de la superintendencia, ha quedado así como hablábamos recién antes, como una mamushka. Estamos dentro del Departamento de Formación Técnica y Profesional, que está dentro de la Subgerencia de Planificación, que está dentro de la Gerencia Técnica. Básicamente, la gerencia técnica es una gerencia que brinda servicios. Nuestros servicios, digamos, nosotros nacimos con el nombre Preventox, nacimos hace muchísimo tiempo casi junto con lo que se conoce como el libro de Alviano. No sé si alguno de ustedes lo han tenido por ahí. Bueno, ahí nace. Después cambia de nombre, Preventox Laboral, porque hacía falta
decir que era laboral específicamente y no era toxicología o toxicomanía como alguna gente creía que era y así eran las consultas. Entonces, decirles simplemente que nosotros nos dedicamos básicamente a todo lo que tenga que ver con el manejo seguro de productos químicos y contaminantes biológicos. Nuestro punto focal, digamos, donde hacemos foco es la toxicología laboral, obviamente. Lo que hacemos, o lo que hacíamos, y hacemos también, pero más hacíamos son consultas y capacitaciones articulando toda esta cuestión de los riesgos laborales asociados a la exposición a sustancias químicas y factores biológicos. Obviamente antes lo hacíamos presencial, ahora es así y va a seguir siendo así tal vez por bastante tiempo. Nosotros somos los locos responsables de haber metido dentro del sistema de riesgo del trabajo el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Y esas actividades, digamos, la difusión del SGA por todo el país presencialmente era antes. Daniel y Víctor estuvieron en eso. Luego se ha sumado una nueva integrante, Ailén Martínez, que espero que esté por ahí. Y estamos todos en este mismo barco. Antes de la pandemia, a lo que nos abocábamos era esto, a consultas sobre estos temas que les digo, a el sistema globalmente armonizado y a la actualización del libro de toxicología laboral, eso que llamamos todos el libro de Alveano. Sí, teníamos en mano y ya prácticamente al 75-80% de la actualización de eso, ¿sí? En eso estábamos laburando. Vino la pandemia y básicamente nos habrán visto muchos de nosotros en algunos videitos en las redes de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, porque nos han cooptado para producir contenidos sobre el SARS-CoV-2, sobre la COVID-19 y todas las cuestiones que tienen que ver el caso, y contestamos también consultas que ahora tienen que ver con eso, con las cabinas, con las sustancias, con aquello, bueno, con todos los temas que fueron y van apareciendo. Así que se nos ha ampliado y se nos ha pandemizado un poco el panorama. Y dentro de ese panorama, bueno, también vamos a hablar sobre cosas muy importantes como la ventilación en relación al SARS-CoV-2, ¿verdad? A eso nos dedicamos y quiero decirles, antes de dar paso a las exposiciones, quiero decirles que nos molesten, que nos tengan, que nos usen, que para eso estamos, que digamos que para eso nos pagan un sueldo, para estar al servicio de todos, digamos, de los profesionales, de los trabajadores, de los gremios, de todo aquel que necesite algún tipo de información, algún tipo de acompañamiento en cualquier tema que tenga que ver con sustancias químicas, productos biológicos. Acá estamos, es nuestra necesidad que nos tapen de trabajo, porque para eso estamos. Si no estamos para eso, no estamos para nada, digamos. Si el Estado no está, no está para nada. Con esa idea, los dejo con los que saben. Muchas gracias, de nuevo. Bueno, no, ya está la presentación, no lo vamos a aburrir más con la presentación. Comparto pantalla y arrancamos. ¿Se ve completa o por si acaso? Vamos a hacer así. Ahora mucho más. Vamos directamente al tema. Ahí perfecto, ¿Sí? Daniel, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, antes de hablar de ventilación, es importante decir algo que no es tan obviedad, no sería tan obvio, que es antes ir y ver si el edificio que se va a reocupar está en condiciones de ser reocupado, ¿no?
estar en condiciones después de, no sé, 6 meses, ya perdí la cuenta, 7 meses, uno de los nuevos habitantes que puede haber aparecido, por ejemplo, hongos. Yo por ahí me pongo un poco celoso de coronavirus porque los hongos están hace mucho tiempo y vienen generando muchos problemas, pero no le han dado la suficiente importancia. Sabemos que bueno, tenemos ahí temas que son alergénicos, que generan problemas con asmáticos, patogénicos, que bueno, sobre todo gente con algún tema de inmunodepresión, pero sin necesidad de depresión hay un tema de patogénesis. Voy a sacar esto porque me molesta, yo quiero señalar, pero ahí está, molesta menos. Y tenemos también toda la situación de hongos que generan micotoxinas. Por ejemplo, tenemos, no en ese caso humo, pero tenemos lo de las aflatoxinas metidas en la resolución de la superintendencia que habla de cancerígenos, porque hay una de ellas, las aflatoxinas son cancerígenas, tengo que incorporar. No solo hongos, ya hablamos de ventilación, pero no solo hongos, pueden haber insectos, roedores, problemas de instalaciones. Si el edificio se mantuvo con el agua caliente, porque bueno, es toda una unidad donde algunos, no sé, tiene gente en forma, está viendo gente, si va con agua caliente, puede haber problemas con legionela, bacterias que se pueden haber multiplicado en ese agua caliente. Por lo tanto, hay una serie de guías como para poner de vuelta en marcha estos edificios que han permanecido dormidos durante tanto tiempo. Para lo cual también tenemos una guía interesante para ver lo que es ventilación de ASHRAE, que nos puede llegar a guiar sobre todo lo que es inspección y mantenimiento. Pero no solamente eso, no solamente cuestión de inspección, de mantenimiento, de ver qué ha pasado en este tiempo dentro del edificio, sino que no nos olvidemos que si hacemos higiene y seguridad, y si no lo hacemos, también ver el tema de la implementación del protocolo. Protocolo que sabemos que cuando más gente esté involucrada, mejor, porque en definitiva, en este tema es importante que la gente apropie conductas, ¿no? Si no, es imposible estar controlado. Pasamos directamente a coronavirus, entonces. Coronavirus, a mí me causa gracia escuchar de que se cae por su propio peso. Estamos hablando de un virus. Veamos, el virus, esto es un fago, que son los virus que infectan bacterias. Esto es una bacteria, así que al lado de una bacteria son nada, ¿no? Y pensemos tuberculosis. Tuberculosis, una enfermedad infecciosa que se transmite por aire. Y lo transmite una bacteria que si se caía por su propio peso, se caería, ni levantaría vuelo. Y no es así. O sea, tuberculosis es una enfermedad propiamente respiratoria y que se transmite de forma aérea. Por lo tanto, podemos seguir discutiendo el tema, pero bueno, yo creo que cada vez queda más claro de esto. Hay ya gente que dice incluso que la forma más común es la transmisión aérea a través de aerosoles. Digamos, las que caen por su propio peso son estas gotas grandes. O sea, no es más que esto, que son 2 metros, ¿no? Que se empezó a 1,5 metros, se subió a 2 metros, y esto viaja mucho más. Viaja mucho más, y según algunos autores, a ser más pequeña, llega mucho más. Y al llegar adentro al pulmón, puede llegar a generar patologías más graves. Claro, según otros autores dicen, bueno, la carga viral es menor. Ok, sí, eso es muy probable que la carga viral es menor. Pero no nos olvidemos de que hay un factor tiempo y por ahí llegó una gota de ese aerosol y al rato llegó otra gota del aerosol. Por lo tanto, la permanencia es un tema que de alguna manera puede llegar a jugar en contra, digamos, de esa menor carga viral. Por lo tanto, eso es relativizable. ¿Qué sería un aerosol? Básicamente un coloide, sustancias sólidas o pequeñas gotas o líquidas suspendidas en un gas. El aerosol es todo, digamos, las gotas, o los sólidos y el gas.
Y en el caso de los aerosoles humanos, básicamente, que generamos, que estoy generando yo, que estoy generando una cantidad y que podría generar mucho más si toso y muchísimo más si estornudo, que aparte van a llegar más lejos, tienen un tamaño de 5 micrones. Entre paréntesis, son un poco más chico que un transistor de un microprocesador. Bueno, todo esto empezó, bueno, en las primeras, lo más descrito fue el caso del crucero Diamond Princess. Siempre se habla que los espacios, el aire de ambientes interiores está entre 2 y 5 veces más contaminado que el aire exterior. Y en el caso del coronavirus, bueno, obviamente no hay un tema que se trabaja mucho, bastante a ciegas, ¿no? Que se dio en este caso, en este crucero determinado, en este crucero el R0 fue de 11. O sea que pensamos que un crucero es, no sé, un 80, un 90% espacios interiores, bueno, es para pensar un poco esto de qué hacemos con los espacios interiores y con los exteriores. Y eso sí ya tiene relación con ventilación. Los espacios exteriores, digamos que básicamente, ¿cuál es la ventaja que tenemos con el tema de aerosoles? La dilución. Y se especula que ciertos factores que están más presentes, digamos, en los ambientes exteriores, llámese calor, hay calor dentro de un espacio interior, pero digamos, en general son más calurosos, humedad, bueno, por supuesto, radiación ultravioleta, menor concentración de humo de tabaco, discutido el tema de contaminación atmosférica, que bueno, esa contaminación atmosférica podría llegar a afectar de alguna manera la transmisión del virus, así como también playa de agua salada y el cloro de las piletas, digamos. O sea que hay algunos factores, digamos, que tiene el espacio exterior que juegan más en contra de la transmisión de la enfermedad. Aparte, por supuesto, de la dilución del aerosol, que es por ahí el punto que más se busca. Entonces, para hablar de ventilación, básicamente se buscan varios puntos. Y los voy a resumir rápido y después lo vamos a ver más en detalle, pero la idea es básicamente evitar que la corriente de aire sea el flujo que nos transmita ese aerosol, que nos llega mucho más lejos, que nos transmite dentro del edificio. Y eso está demostrado en el caso del SARS anterior, donde incluso hubieron contagios. La gente que estuvo en el hotel, en ese hotel en Hong Kong, se contagió gente que vivía, que estaba enfrente directamente. Y eso, esa gente del hotel quedó toda encerrada y hubo contagios hacia afuera. Y eso es una de las cosas que uno dice, ¿qué tiene el SARS anterior que no tiene este? O que tiene este que no sea. Todo está muy bien descrito en el caso del SARS anterior. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo de la ventilación? Evitar estos flujos de aire que nos sirva de transporte y que sobrepasemos estos 2 metros. Le puse, bueno, el coronavirus a pata llega a 2 metros, digamos, a gotas grandes caen a 2 metros. Si nosotros le agregamos una corriente de aire, esos 2 metros se superan y, bueno, están descritos casos de restaurantes en China, hay varias cuestiones que bueno, una sala de canto, hay varios casos descritos donde la única explicación es aerosoles y que fueron trasladados por corriente de aire. Aerosoles que en teoría podrían estar incluso presentes o en el espacio, en el ambiente hasta 4 horas. Dicen, bueno, en condiciones normales serían 3 horas, que son condiciones normales o no, pero sí sabemos que son, en el peor de los casos, hay descripción de que podría llegar a estar media hora en suspensión contra una gotita de agua que salió y cayó. Tal vez, y no quiero tener más diplomático ni nada, no sé de quién es, de qué fuerza es este ejército, pero para poder verlo, visualizarlo lo más fácil posible. La boca del avión, tosieron, tenemos los paracaidistas, y esta cantidad de paracaidistas bajan juntitos si no hay viento. Si hay viento, se dispersan. Esto es un pelotón, lo disperso, no tengo más pelotón, tengo toda la gente desperdigada en el campo de batalla, no van a poder hacer demasiado.
me caen juntos y cambia la cosa. ¿Qué pasa acá? Puede haber un poco de viento y se me puede aerosolizar, digámoslo. La dosis serían, no sé, necesitamos 15 paracaidistas para atacar el objetivo. Bueno, se me aerosoliza, son grupitos de 5. Bueno, un grupito de 5 que llegó más lejos puede causar, bueno, por ahí no alcance para causar daño, pero sí llega primero un grupito de 5, después otro grupito de 5, y después otro grupito de 5, ya tengo la dosis infectiva. Y aparte, al llegar más lejos, hacen más daño. Estos mismos paracaidistas, cuando llegaron a tierra, si nosotros cumplimos con higiene, ¿no? Yo recién justo estoy haciendo con una casa, la mano a la boca, higiene de manos, si andamos, pensemos en campo minado, que no es ni más ni menos que la pulverización de alcohol al 70, ¿no? Entonces, digamos, en tierra lo manejamos más fácil, no podemos lavar las manos, lo de siempre, lo que sabemos. Higiene, y es mucho más fácil de resolver que cuando están en suspensión. Generamos corriente, están en tierra, generamos corriente de aire grandes, lo volvemos a subir al avión y lo volvemos a lanzar. Entonces, todas las medidas, y ahora vamos a ver 2 guías, básicamente van a evitar esto. Primer tema de ventilación. Estos son 2 guías que emitió la superintendencia. Vamos a tratar de manejarnos dentro de estas guías. No son perfectas, ni mucho menos, así que, bueno, después podemos discutir algunas cosas, pero básicamente estos son 2 guías. A veces es muy difícil desde un organismo dar dar una explicación para todas las situaciones, porque, bueno, saben que lo que es la higiene y seguridad hay que ver y hay que ver la situación, no podés dar reglas, esto no es matemática, esto es caminar el terreno y observar y buscar solucionar los problemas. Y a veces, y en esto es aprender también, lamentablemente. Entonces, empezamos hablando de ventilación natural, básicamente esta situación ideal que es poco común en una situación laboral, porque si esto es un galpón, esto es enorme, y por lo tanto esto no se va a dar. Porque si esto es una oficina, esto es mucho más grande. Acá hay un sillón, claro, si hay un sillón es chiquito, sí. Prácticamente no hay muchos lugares donde existan. De hecho, los arquitectos no ponían las ventanas enfrentadas justamente para evitar corriente de aire. Pero bueno, la situación ideal es la ventilación natural, porque obviamente si el aire interior tiene la misma calidad del aire exterior, es como estar afuera pero adentro, digamos, estando adentro, estaríamos en las mejores condiciones posibles. El consejo que está dando es abre las ventanas antes que lleguen, antes de iniciar el horario laboral, y mantenerlo durante el horario laboral. Es un tema para tener en cuenta en el protocolo, ¿no? Quién llega antes y quién llega abre la ventana y no 5 minutos antes. O sea, si hay alguien personal de limpieza o que llegan 2 horas antes, que abren y que ventilan para que realmente las condiciones ambientales sean lo más óptimas posible. Pero acá tenemos algunos temas. Por ejemplo, la tasa de ventilación va a depender de la cantidad de personas. Una posibilidad de tener una relación de la cantidad de personas y saber si estamos ventilando bien, regular o mal, es medir la concentración de dióxido de carbono. Que estos, la verdad que lo estaba mirando, son carísimos. Concentración de dióxido de carbono, pues justo me molesta, que lo normal sería que esté en los 400, que es el nivel de dióxido de carbono que está en el exterior. Y a medida que se nos va subiendo la concentración de dióxido de carbono, tengamos en cuenta dióxido de carbono, que por supuesto, primero no debería haber ninguna llama abierta ni nada que me esté generando dióxido de carbono, porque por ahí no hay ninguna persona y tengo dióxido de carbono. O sea que esto funciona en ciertas condiciones. Pero bueno, eso me puede dar una idea de carga de personas. Obviamente eso también tiene relación con
el nivel de actividad, el tamaño de la persona, etc. Ya no. Pero bueno, eso podría llegar a ser una herramienta. Y bueno, mantener los niveles de dióxido de carbono lo más cerca a 400 posible. Bueno, aquí se empieza un poco con esto, ¿no? El aire acondicionado, un split. Y, digamos, justamente no recomienda el uso. Obviamente dice, bueno, si las condiciones hacen que no quede otra que usarlo, se puede usar, no prohíbe el uso. Pero pensemos que un equipo de aire acondicionado y un split no renueva el aire, filtra muy poco, filtra, pero no es un filtro EPA ni mucho menos, genera corriente de aire, que es lo que vimos en los paracaidistas, por lo tanto se desaconseja su uso. Pero dice, bueno, si se usa, y ahí las medidas, ¿no? Las medidas que vimos con los paracaidistas antes. Si se debe usar, si tiene que ser utilizado, o sea, si no queda otra, no apagarlo. Se dejarlo prendido en ventilación. ¿Por qué? Porque, bueno, de esa manera se mantienen limpios los filtros. Uy, Dios, no muevo más esto. Configurar la velocidad del ventilador, bueno, de la que puedo configurar, de la unidad interior, en su velocidad más baja, la otra es automática. ¿Por qué? Porque obviamente cuando más velocidad de viento tenga, más posibilidad tenemos de los efectos de aerosolización, de transporte. Otro tema de aerosolización es que aparte se evapora la gota esa grande y por ahí esa gota que iba a caer terminó siendo parte después de un aerosol al secarse. Controlar los direccionadores tratando de que la corriente de aire no vaya hacia una persona, sino justamente va a mi área respiratoria, obviamente, yo tengo el aire acá prendido. Estoy acá y alguno de ustedes está ahí atrás y yo toso, se lo estoy llevando directamente, bueno, transporte, mercado, envío, no sé, se lo envío directamente a ustedes. Es como que complicamos. El tema son los edificios inteligentes, que es una discusión que venimos hablando y es edificios inteligentes donde aparte está demostrado, o sea, que, no sé, nosotros estamos en el 6º piso y está todo el edificio cerrado, y uno enfermo en el 4º piso y chupó, y circuló, y por ahí terminaste enfermando a 1, 2, 3 pisos más arriba. Y esos son los temas que estamos teniendo con o sea, que pueden haber con los equipos de centrales, ¿no? Otra vez lo mismo, para evitar justamente aerosolizar, para evitar turbulencias, todo ese mezclado que puede llegar a generar más riesgo. Optar entonces por la opción, no como hace eso, por la opción de cancelar el movimiento, evitar de que se mueva el deflector y evitar de esta manera turbulencia. Y configurarlo en una posición fija que debería ser lo más baja para cuando está en frío y lo más alta cuando está en calor. Obviamente, si el calor sube, yo no evito bajar el calor para que baje el calor y vuelva a subir y otra vez tenga esa posibilidad de arrastre. Y la inversa. Tiro el frío para abajo, baja el frío y queda abajo. Si lo tiro para arriba, bajo el frío, subió el aire caliente y otra vez tengo una turbulencia. Pero es todo dentro de lo ideal. Otra situación es justamente cuando tengo este tipo de equipos cartuchos que son, digamos, lo peor, porque lo que te tira justo el aire de arriba, justo arriba o adelante, o reparte bien. Eso es muy lindo para refrigeración, pero bueno, lo que es, si estamos repartiendo algo, lo estamos repartiendo por todo el ambiente. Entonces, en este caso, se recomienda utilizar deflectores, y bueno, básicamente que evitar de que el aire vaya directo para abajo. Limpiar los filtros, que eso casi también que sería casi una obviedad, lo más seguido posible. Por supuesto que quien limpia el filtro debe usar los elementos de protección personal correspondientes, y ahí sí, en definitiva, sí, cuando nos sacamos un protector respiratorio
nos tenemos que lavar las manos, nos sacamos el protector, en lo posible sin tocarlo, y aparte después nos volvemos a lavar las manos, imagínense un filtro que digamos que es el protector respiratorio de mucha gente, ¿no? Durante mucho tiempo, aunque lo hagamos todos los días, cada 2 días, cada 3 días, bueno, si uno baja una vez un filtro de un aire acondicionado, es un cúmulo de mugre, y eso por lo tanto tiene que ser limpiado utilizando los elementos de protección correspondientes, respiratoria, protectores oculares, guantes, mínimo. El problema es con el split, y tal vez uno de los temas más preocupantes, es cuando empieza a hacer calor en serio o cuando hace frío en serio. Porque eso atenta contra la ventilación. Yo prendo el split, bueno, puedo bajar un poco la temperatura, dejar un poco abierto, como en muchos locales comerciales, pero con el tiempo, si ya hace mucho calor, uno tiende a cerrar las puertas y hacer cosas que van en contra de la ventilación y por lo tanto la calidad de aire interior en lo que respecta a contaminantes. Y eso es un tema por ahí para tener, por eso hablé del protocolo, a tener en cuenta el protocolo. ¿Quién se hace cargo o quién abre la ventana? Porque por ahí, no sé, estamos en la oficina, está Alejandro, está Víctor, está Aileen, y yo soy el hincha que le cierro la ventana. Bueno, entonces usted va uno, la abro, otra vez cierro la ventana. Bueno, entonces tenemos que definir los papeles y nombres. No se pueden cerrar la ventana o se puede cerrar esta no. Y hay alguien que tiene que ser responsable de que cada tanto pegar un vistazo y que la ventana esté abierta, de que la ventilación se cumpla. Porque si no, va a pasar eso. O sea, primer día vamos a cumplir, vamos a tener un nivel de ventilación lo más óptimo posible o mejores posible. Y cuando empiezan a hacer calorcito en serio, vamos a terminar cerrando la ventana y está todos encerrados respirando el mismo aire. Y ahí empezamos a tener problemas. Un poco el tema de los rebrotes es porque hay una de las explicaciones es porque hay cierto relax y eso no ayuda para nada. Respecto a equipos de ventilación y climatización centrales, con la salvedad que sean los equipos que tomen aire desde el exterior, porque en definitiva yo puedo tener un equipo central, decir que es central, pero si no toma aire del exterior, es como si fuese una unidad de split exterior grande y a otra cosa, o sea, de lo mismo, la misma situación de split. Por lo tanto, eso sí es fundamental, pero cuando toman aire del exterior, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, primero, configurar de forma que los mismos tomen la mayor cantidad de aire exterior posible. Por lo tanto, hay que evitar todo lo que es recirculación y demás. Que, bueno, es como que van a trabajar lo más cerca de los límites de las posibilidades de los equipos. Hay equipos que tienen sensores de dióxido de carbono, entonces eso de alguna manera yo no puedo dejar que corte cuando el nivel de dióxido de carbono, por ejemplo, supongamos que esté seteado en 700, cuando lo ideal es que esté en 400, que sea el mismo nivel de dióxido de carbono del aire exterior. Entonces los seteo en 700, automáticamente me dejo de ingresar aire de afuera y bueno, me empieza a subir y cada vez tengo mayor recirculación. La misma situación. Verificar el equipo, entonces, vuelve con su condición normal como mínimo 2 horas antes. ¿Y por qué 2 horas antes? Bueno, uno prende el aire acondicionado y ese aire acondicionado arranca con el ventilador al máximo o a la velocidad más alta para poder llegar a generar la mayor cantidad de renovaciones posibles y de esa manera enfría más rápido. Pero obviamente eso significa más velocidad del viento, por lo tanto significa más paracaidistas en el aire. Por supuesto, realizar la limpieza y desinfección del recambio de filtro, ductos, que tenemos otro de los temas, y bueno, que se haga todo con los elementos de protección correspondientes. Otra lección, que en realidad no es solamente de
la situación del hotel de Hong Kong, que es el tema de los aerosoles que se producen, por ejemplo, con los baños. Otro tema que está todavía discutido, cuánto hay de contagio por heces. Pero si eso se aerosoliza, típico el flush cuando uno tira el botón, por eso una de las recomendaciones es que los inodoros tengan tapa, ni más ni menos. Eso se vio en ese hotel de vuelta en Hong Kong, que no solo fue afectando, sino que fue afectando entre pisos. O sea, una de las personas estaba enferma, no sé en qué piso, tiró el botón y se enfermaron varias personas abajo. Entonces eso, bueno, las tapas permanezcan bajas, una costumbre. Digamos, biología, desarrolla la tapa primero, una pavada. Y los baños deberían tener una ventilación permanente. Una ventilación permanente, o sea, 24 horas estar los extractores ruidosos, esos divinos, todo el tiempo ventilando y sacando aire. Pero hablamos de un ámbito laboral, prácticamente de una oficina. ¿Qué pasa si estamos en esta situación? Y en esta situación estamos entregados, porque realmente el frigorífico tiene unas condiciones, primero, no, un frigorífico con ventanas, una planta de faena con ventanas, no lo he visto, y la verdad que eso no estaría cumpliendo con SENASA. Un frigorífico tiene una temperatura de trabajo, unos 40 grados afuera, estamos cerca, ahora no recuerdo, pero siempre la temperatura bastante baja, por obvias razones de conservar la calidad de los productos que se esté faenando, de la carne que se está faenando. Por lo tanto, lo que dice la guía, nosotros hablamos de una de las guías, ahora se las presento. La otra guía es justamente, bueno, en el ámbito industrial las posibilidades de contar con sistemas de ventilación natural son limitadas, esto es imposible, por requerimientos de buenas prácticas de SENASA, en el caso de frigoríficos, por ejemplo, ANMAT, en el caso de productos farmacéuticos, etc. Por lo tanto, ahí hay que buscar. Hago la salvedad que esta foto es vieja, es muy anterior, pero tiene varios años, creo que alguien hubiese hablado de pandemia, digamos, con el efecto que tuvo esta pandemia. Porque pandemia, digamos, esta cercanía entre hombres y animales, es como que es cantada, que se genera. Lo que pasa es que, bueno, este coronavirus tiene esa particularidad de tener un nivel de contagio y de letalidad demasiado óptimo, digamos, como para que les permitió realmente llegar tan lejos. Esta segunda guía vuelve con el tema de las corrientes de aire, por eso lo tienen que ver, dice, corrientes de aire que generan ciertos flujos entre personas, o sea, nos vamos llevando los virus, corrientes de aire que pueden provocar turbulencias, arrastrando aerosoles a lugares no deseados, velocidades de aire que propician esa diseminación de aerosoles a distancias mayores, que las que podrían ser con el aire en reposo. Eso no es un poquito más de lo mismo de lo que ya hablamos con los paracaidistas, que es el punto a tener en cuenta más importante. O sea que la segunda guía dice exactamente lo mismo, regular velocidad de aire al mínimo valor posible, sin que se vea afectada la condición ambiental necesaria para la manipulación segura de los productos. Y acá también tenemos el tema que todavía está vigente, porque no es que salió esto y quedó afuera el tema de carga térmica. El tema de carga térmica es vigente, o sigue vigente. Y plantea, bueno, como ya ahí habla de algo más, donde uno puede llegar a medir, hacer mediciones y algún estudio, la dirección del aire, la velocidad del aire, entonces, bueno, trabajar con esa variable, ¿no?
Estas son las 2 guías de las que hablé. Básicamente no quiero tocar, me lo voy a hacer, pero no. Básicamente es esta primera guía, que es la primera que hablé. Esta básicamente repite bastante, habla un poquito más, no de ventilación, sino de higiene, del tema de ubicación de puestos, básicamente haciendo énfasis en esto, en los 2 metros que siempre hablamos, en el tema de que bueno, si no hay 2 metros, mamparas. Digamos que acá es muy difícil generar regletas de oro, hay que ver en cada caso las situaciones. No hay mucho, porque bueno, hay situaciones muy particulares que complican, ¿no? Hay que usar el ingenio. Bueno, ahora hablas, Víctor, de SGA, y te dejamos todo para las preguntas. O si quieren hacer preguntas ahora, mejor después de que hable Víctor, así no le sacamos tiempo a Víctor con las preguntas. Como prefieras, claro. Daniel, si querés, que hagan preguntas ahora sobre este tema y ya cerramos el tema ventilación y COVID. Dale. Y si te parece después, ya arrancamos con SGA. ¿Está bien? Dale, perfecto. Dale, hacemos las preguntas entonces. Bueno, me parezca. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? La compra protectora no está permitida en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí ya veo una sobre la N95. Y es un tema. N95, yo trabajo con, no sé qué producto químico, pero tengo que usar una N95. Tengo que usar una N95, ¿no? Ya no es por COVID, sino ese tema de la prohibición. Está bien, o sea, lo que buscó es dejar todas las pocas N95 al personal de la salud, y eso está perfecto. Pero también tenemos que pensar de que hay situaciones laborales donde, no por coronavirus, el N95 es necesario, no le podemos sacar a esa gente, no sé, exponerlo a sílice porque los médicos necesitan, o sea, tienen que usar todo N95. Distinto es la situación que nos plantearon si bueno, una curtiembre, donde no era necesario N95, o las condiciones laborales no les exigía usar protector respiratorio. Entonces, bueno, ahí lo que se planteó es, claro, la guía de la superintendencia habla de N95 o superior. Así que eso es lo que dice, pero la realidad, que muchas veces era imposible conseguir las N95. Entonces, bueno, si en la calle se usa un barbijo, que se use un barbijo en ese lugar. Pero, aclaramos, no era necesario usar N95 por otro motivo. Se está teniendo el mismo nivel de protección que en la calle. A eso hay que tener en cuenta de que hay que tener muy bien afinado el tema del protocolo, de distancias, de la cantidad de gente que está trabajando en el lugar, ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un poco, no sé si algunos compañeros quieren agregar algo más, pero es un tema complicado porque a veces es como que habló Alejandro del Estado y a veces de muchos estados. Y por tal vez con la buena voluntad de querer salvar las N95, se olvidan de que hay gente que las usa siempre. ¿Qué producto recomienda para la desinfección de filtros de aire? No tenemos un producto recomendado, pero básicamente, o sea, lo que tiene de bueno este bicho es que no tiene mayor problema. O sea, está muy demostrado que con hipoclorito de sodio al 5%, con alcohol al 70%, o sea, no necesitamos productos químicos terribles como para usarlo. O sea, es habrá que ver el tema del filtro de aire, pero no hay mayor problema. La verdad que no, a mí me encantaría encontrar un ensayo donde, por ejemplo, no se usó un producto químico, sino, por ejemplo, se utilizó luz ultravioleta, o se utilizó alguna otra cosa más, que aparte se puede usar más en forma permanente, digamos, dentro del equipo, por ejemplo. Pero no encontré ningún estudio al respecto. Acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo debería ser el adecuado para trabajar en una oficina?
La OMS especula con 4 horas. ¿Ustedes qué opinan? Yo no tengo opinión. No sé si alguno de mis compañeros tiene una opinión, pero si yo te digo una opinión, si te digo 4 horas, Ale, estás ahí. No. No, o sea, 4 horas. Me sumo al... Es como una especulación. Yo creo que ahora, si la OMS, perdón, pero si la OMS dice 4 horas, 4 horas, y eso depende de la condición de ventilación, depende de cuán cerca estamos, depende, vamos a ser sinceros, o sea, es necesario que estés en la oficina. El trabajo de oficina se puede hacer perfectamente bien en casa. Entonces, hasta yo te diría, El tema... perdón, sí, dale. Perdón. No, al punto que ibas, te leí la mente, digamos. Básicamente, todo lo que pueda hacerse remoto, que siga haciéndose remoto, ¿sí? A distancia, teletrabajo, como quieras llamarle, ¿sí? Y si hay algo para hacer en la oficina, nosotros alguna vez hemos tenido que ir a la oficina, vos, yo, Víctor, Ailén, hemos tenido que ir a la oficina para alguna cosa. La mayor cantidad de, digamos, de precauciones posibles, todos nosotros tenemos nuestro propio protocolo para la superintendencia interno. ¿Y cuál es el tiempo óptimo? El menor posible, o sea, toda la situación del COVID deberíamos tratarlo igual que a la radiación, ¿sí? A la radiación, que es tiempo, distancia. ¿Cuál es el tiempo recomendado? El menor posible. Y la distancia la mayor posible. Y la exposición la menor posible, o sea, en concentración, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Digo, cualquiera que le quiera poner un número le estará errando, porque no, como decía muy bien Daniel, nuestra práctica, nuestra expertise de higienistas, tiene que ver con el lugar específico. Entonces, en un lugar específico, por las características específicas de ventanas, de cantidad de sillas, de escritorios, de cómo están puestas las cosas, ahí capaz que será 1 hora, en otros se podrá estar 10 horas porque está todo abierto. No importa, 10 horas, ¿no? Pues no lo permite la ley de contrato de trabajo, pero digo, es una forma de decir. Va a depender de cada lugar. Ahora, decir un número, no sé, yo opino igual que Daniel, en el sentido de que aunque haya organismos internacionales que especulen con determinadas cuestiones, yo me quedaría con eso. Sí, son simplemente especulaciones, ¿no? Especulaciones del promedio, ¿no? Como hablan del trabajador promedio. Entonces, el trabajador promedio no existe, bueno, el lugar promedio no existe. Está el galpón, está la oficina, está el taller metalúrgico. Una pregunta que nos hace mucho: ¿cuánto tiempo podés usar un protector respiratorio? Lo mismo, o sea, eso depende de las condiciones, depende del protector. O sea, todos sabemos, o sea, por ejemplo, nosotros hacemos recomendación a los trabajadores y bueno, lleva un barbijo más. Primero, bueno, el barbijo te lo tiene que dar el empleador, pero bueno, uno debería cambiarse el barbijo antes de entrar, pero tampoco si estamos todos charlando y están todos fumando y demás, mientras que se cambia el barbijo, tenemos ciertas cuestiones complicadas. ¿Y cuánto tiempo? Y eso va a depender de cuánto tiempo estés hablando. Estoy hablando todo el tiempo y lo mojo el barbijo y por ahí estoy 8 horas en silencio y no lo mojo el barbijo, entonces no hace falta cambiarlo. Había una pregunta más que vi por ahí. Sí, no la tengo. yo te voy leyendo, Daniel. Emilio Gracias, nos pregunta, ¿capacitaciones obligatorias del tema de ventilación? Digamos, ¿cuáles son las capacitaciones obligatorias? No, yo por lo menos no tengo entendido, no sé si, pero no hay ninguna resolución ni disposición Dani, que hable de capacitaciones obligatorias. Sí hay capacitación de COVID. claro. Dani, Es así. Perdón, Víctor. No, que sí, las disposiciones de la gerencia técnica no hablan específicamente de una capacitación sobre ventilación, lo que sí hablan de sostener e incrementar las capacitaciones al personal sobre las medidas preventivas del COVID. Como así también está la resolución 29 del 20, que habla del afiche, la difusión del afiche con toda información sobre medidas de prevención.
Pero en Y ahí respuesta es a un la pregunta de esa persona, no. Hasta la fecha no hay ningún tipo de normativa que obligue específicamente las capacitaciones de ventilación. Habla de capacitaciones en general sobre todas las medidas de prevención del COVID. Y ahí es un tema de protocolo también, creo que decía en su momento. Hay que pensar o definir los roles de quién va a ver el tema de ventilación, quién va a abrir las puertas, las ventanas 2 horas antes, o 3 o 5, o quién va a estar controlando ese tema, quién va a estar controlando que algún friolento no cierre las ventanas o que alguno que tenga calor no cierre las ventanas. Esas cosas hay que ir viéndolas, ¿no? ¿Me permitís, Dani, un comentario más? Sí. El anexo 1 de la disposición 16 menciona algo muy interesante, que los que trabajan en construcción lo van a entender, y menciona que de manera frecuente el referente del área se junte con su personal y haga un repaso y una capacitación del protocolo. Esto se parece un poquito a lo que te habla el decreto 911 de la capacitación esa de unos minutitos antes de empezar a trabajar. Bueno, también eso, esa misma dispo habla habla de estas charlas preliminares, ¿no? O sea, entonces decir, bueno, che, ayer me morí de calor, o sea, no se puede cerrar un poco la ventana y bueno, empezamos con los problemas de ver cómo ir resolviendo esa situación. El tema es que, otra vez, ¿qué parámetro usamos para decir, está bien ventilado, falta ventilación, sobra ventilación, podemos cerrar la ventana? El tema de dióxido de carbono, que es lo mejorcito, es súper relativo, súper relativo. Aparte hay que tener equipo que vale como 80.000 mangos, un medidor de dióxido de carbono acá. Bien, David nos pregunta, el tema de los fumadores, ¿el humo ayuda a extender la zona de contagio de las partículas o los aerosoles? Ya, había un estudio no con fumadores, no con humo. De hecho, por ahí leí como que al contrario, que el humo podría llegar a jugar en contra del contagio y de la transmisión, pero eso todo es relativo porque también hay otro que dice de que procesos inflamatorios van en contra, digamos, o sea, ayudan a lo que es la transmisión, así que eso, y el tema del tabaco podría llegar a generar procesos inflamatorios. Pero sí quería citar un tema interesante donde, por ejemplo, el polvo de los guantes de cirugía que tienen polvo, ese polvo que queda en suspensión, se ha demostrado que podría llegar a servir de carrier al virus. Después, a ciencia cierta, si ese virus llega. El tema es que aparentemente hay una historia del carrier hasta dónde llega. Si llega bien y queda bien cómodo instalado en el fondo del pulmón, es como que es otra historia que si queda acá y no, y fue. O fue, o bueno, por ahí es una infección más controlada. Y eso por Si ahí me puede... permitís, Dani, quería introducir el concepto de fómites, que después algunos sabrán y otros lo pueden googlear. Y todas estas partículas que nosotros vemos por efecto Tyndall cuando entra el sol a nuestras casas y las vemos ahí de costadito, que puede ser también el humo del cigarrillo, polvillo, pequeñas partículas o fibras, o el humo del cigarrillo, ¿está bien? Está bien que seguramente pueden llegar a tener algún tipo de protagonismo, como decía recién Daniel, en el transporte de esto. También pueden llegar a tener algún tipo de protagonismo en que la pequeña gota en la que está el virus, ¿sí?, se seque y entonces haga inviable al virus durante un tiempo. Es muy finito, es muy finito. Ahora, en principio, todo lo que facilite, imaginemos que todo lo que facilite la dispersión debe tratar de ser minimizado, ya sea corrientes de aire, humo, polvos, cualquier cosa. ¿Sí? Bien, si te parece bien, Daniel, hacemos la última pregunta y ya pasamos a SGA. Matías nos pregunta, si utilizo barbijo en todo momento durante mi jornada laboral, la posibilidad de contagio por recirculación del virus, utilizando el aire del split, del aire acondicionado, ¿es factible o se mitiga?
aparentemente, o sea, porque aparte pensemos que no tenemos ensayos hechos en el organismo, por lo tanto estamos manejando todo con bibliografía, que es un tema, porque tenés de todo y tenés desde las empresas aéreas que te dicen viaje tranquilo, subas el avión porque el aire es más puro que, ¿no? Pero si uno lo agarra con pinza y dice, bueno, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y una de las cosas decía que el barbijo, sobre todo el barbijo que usamos, que es un barbijo casero que está muy lejos de un N95, que sí está demostrado que tiene un nivel de protección, pero es absolutamente relativo ese nivel de protección, que lo que hace es menor posibilidad de dispersión de gotas, de aerosoles y demás. Es como que queda todo más cortito. Menor cantidad, menor emisión y más cerca. Si estoy abajo del split y tengo el aire, eso va a depender mucho de que por ahí yo tengo esa dosis infectiva y por ahí estoy gritando, a mi compañero que no sé, que pase, haga tal cosa, o estamos, no sé, lo que sea, y por ahí ya justo emití esa cantidad de virus necesario. Estamos hablando en el aire de pura teoría, no hay un ensayo, y es muy probable que ni siquiera, es muy probable que aparezca la vacuna. Y esto pase un poco más a la historia, empieza a pasar a la historia y no tengamos muchas cosas muy certeras. Bárbaro. Bueno, gracias, Daniel. Ahora vamos a ir al tema sistema globalmente armonizado con Víctor Jansen. Adelante, Víctor, todo tuyo. Bueno, genial. Buenas tardes a todos. Avísenme si se escucha, si se ve bien la presentación. Ahí la estoy poniendo en grande. Bueno. Se escucha perfecto y se ve bien. Perfecto, perfecto. Para complementar la actividad de hoy y darle un poco de variedad y aprovechar la oportunidad de esta convocatoria, vamos a charlar de un tema que es uno de los pilares fundamentales de la unidad Preventox laboral, que es la resolución 801 del 2015. La resolución SRT 801 del 2015 es una resolución que establece la implementación del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas en ámbitos laborales alcanzados por el sistema de riesgo. Es una normativa que no inauguró el tema de etiquetado, es decir, desde el año 79 en el decreto 351 ya está determinado la obligatoriedad del empleador de etiquetar todas las sustancias peligrosas o potencialmente peligrosas. El SGA, la resolución 801, al implementar el sistema SGA, o GHS, si lo ven escrito por ahí de sus siglas en inglés, lo que viene a hacer un poco es a ordenar, a decir cómo se debe clasificar, y eso es algo realmente nuevo. Antes, la normativa vigente en esta temática te decía que debías etiquetar un envase para dar aviso de su peligrosidad. Pero nadie dejaba bien en claro cómo era esa clasificación para decir qué es peligroso y qué no, qué es inflamable, qué es corrosivo. Bueno, el SGA viene a proponer hacer esto de un modo más armonizado, por así decirlo, y lo que estipula es, mediante la utilización del libro púrpura o el libro violeta de Naciones Unidas, en nuestro caso quinta revisión, pero hay más revisiones vigentes, la resolución de la SRT habla de la quinta revisión, mediante el uso de este libro, del libro púrpura, que entre paréntesis les digo está disponible en la página web para que lo descarguen, el profesional de higiene y seguridad que implementa el sistema de SGA va a poder clasificar todas las sustancias y en función de eso determinar sus peligros y en función de eso realizar la etiqueta y la ficha de datos de seguridad, que son los componentes que vamos a ver más adelante, ¿no? Así que bueno, el SGA tiene una historia mucho antes del año 2015. Yo les estoy un poquito resumiendo todo esto, les estoy contando el inicio de la resolución en adelante, pero el sistema SGA viene de muchos años antes, del
una mesa de trabajo, el Comité de Expertos de Naciones Unidas. El libro púrpura, para que se ubiquen un poco, es el hermano del libro naranja, ese famoso libro naranja de Naciones Unidas que nos determina la clasificación de mercancías peligrosas. Y el libro púrpura lo que tiene también, viene a ordenar un poco el etiquetado de las sustancias químicas en ámbitos laborales, que hasta esa fecha dejaba un poco algunos grises la normativa. Entonces era muy común que uno vaya a un establecimiento laboral y encuentre una sustancia etiquetada con pictogramas de transporte, o pictogramas y etiquetas en otro idioma, o pictogramas de otra normativa, y entonces como que vino un poco a ordenar, ¿no? Hay otros sistemas de etiquetado que pueden convivir perfectamente con el SGA, no hay ningún problema, pueden sentarse todos en la misma mesa, no hay ningún problema, pero hay que dejar algo bien en claro, el SGA es una normativa nacional obligatoria. El resto de los sistemas de etiquetado, como por ejemplo el rombo en FPA, son instituciones privadas que dictaminan algo, que diseñan un sistema de etiquetado, y uno como empleador o responsable de higiene y seguridad adhiere voluntariamente a eso, ¿no? Pero tengan en cuenta que son sistemas de adhesión voluntaria. Pueden convivir perfectamente, pero el SGA hay que cumplirlo porque es normativa, ¿no? Y pueden convivir siempre y cuando el resto de los sistemas de etiquetado no perjudiquen o no entorpezcan la lectura de las etiquetas del SGA, ¿no? Ustedes en su establecimiento pueden pegar todas las etiquetas, carteles y stickers que ustedes quieran. Peguen lo que quieran. Pero el SGA tiene que estar, se tiene que ver y tiene que estar en el centro. Tiene que estar en el centro de la escena. Una vez que ustedes cumplieron el SGA, pueden implementar las normas o las políticas de calidad que tenga su empresa, que adhirió a determinados estándares de seguridad propio de algún sistema de gestión de calidad. Eso está perfecto. Pero el SGA no debe ser perjudicado o vulnerado en ningún momento, ¿no? El SGA tiene 3 pilares fundamentales. Por un lado tiene la ficha de datos de seguridad, o algunos le dicen ficha técnica, o tiene un montón de nombres. El nombre correcto es FDS, como se suele leer en la web o cuando se ve el archivo. El nombre correcto es ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es el documento más extenso de la sustancia y está complementado por la etiqueta, que es la identificación de los peligros que tiene esa sustancia, que va en el envase, y el tercer pilar fundamental y que caracteriza al SGA es la capacitación, que ahora después vamos a charlar un poquito a qué se refiere, ¿no? La ficha de datos de seguridad es el documento con mayor información. Es un documento que contiene 16 puntos. Estos 16 puntos abarcan absolutamente todos los aspectos relacionados a la sustancia. La ficha de datos de seguridad tiene que estar disponible y accesible en el establecimiento. Tiene que estar impresa y tiene que estar en un lugar cerca de los trabajadores que manipulan y utilizan esa sustancia. No sirve de nada que las fichas de datos de seguridad estén en una carpeta, en un armario cerrado con llave, adentro de la oficina cerrada con llave del responsable de higiene y seguridad. Que si a las 2 de la mañana ocurre algún tipo de contingencia y los trabajadores necesitan consultar la ficha de datos de seguridad, no tienen acceso. La ficha de datos de seguridad tiene que estar a la mano, al alcance de todo el personal que esté involucrado o que sea afectado por esa sustancia en el proceso productivo y en una posible emergencia. La ficha de datos de seguridad tiene que estar redactada en el idioma castellano, en nuestro idioma. De manera complementaria o de manera simultánea o por alguna característica propia de la empresa, por ejemplo, no sé, yo trabajo en una empresa multinacional en la cual
existe la particularidad que la mitad de los trabajadores son brasileros. Bueno, yo la voy a tener en castellano, porque es lo que me exige la normativa, y tranquilamente puedo tener al lado, en otra carpeta, fichas de datos de seguridad en portugués, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que estar en idioma castellano, tiene que estar en el idioma del país, ¿no? en el cual estamos. A veces pasa que uno recibe la ficha de datos de seguridad del proveedor y a veces viene en otro idioma, o a veces pasa que es una empresa multinacional en donde su casa matriz está en un país que habla un idioma distinto, entonces llega en otro idioma. Al igual que las etiquetas, la ficha de datos de seguridad debe estar en idioma castellano, ¿no? Es obligación del empleador que todas las sustancias que estén dentro de su establecimiento estén clasificadas y etiquetadas con SGA. Lo que nosotros pedimos es que de manera estratégica el área de higiene y seguridad se vincule con el área de compras, y el área de compras, cuando negocie la adquisición de los productos químicos, incluya como requisito la ficha de datos de seguridad, la etiqueta, es decir, el proceso de clasificación, la redacción de la ficha de datos de seguridad y de la etiqueta, según todas las características que exige nuestra normativa, la resolución 801. A veces pasa que empresas argentinas compran sustancias químicas, en el proceso de compra piden que esté adecuado al sistema SGA, el proveedor te dice sí, mi producto está adecuado al sistema SGA, y cuando te entrega el producto te das cuenta que la etiqueta del envase y la ficha de datos de seguridad está en inglés, por ejemplo, o hace mención a normativa de otro país, porque, por ejemplo, la misma ficha de datos de seguridad la entregan en Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Entonces vos en Argentina recibís una sustancia química y la ficha de datos de seguridad, cuando te vas al punto 15, que habla de información sobre la reglamentación, te habla de, no sé, el Real Decreto de España, o te habla de una normativa de Colombia. Es decir, tiene que estar en el idioma castellano y, por ejemplo, entre otras cosas de muchos comentarios que podemos hacer, en el punto 15, la normativa tiene que ser mencionada, la normativa local, ¿no? Los puntos de la ficha de datos de seguridad son todos importantes, del primero al último, pero capaz nosotros un poquito más vinculados al diseño de un plan de emergencia o a la respuesta de emergencia, algo que viene bien para destacar en estos minutitos que estamos charlando, es tener en cuenta el punto 4, 5 y 6, que hace referencia a los primeros auxilios, las medidas contra incendio y las medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, un derrame, ¿no? Obviamente que absolutamente todos los puntos son importantes, y también tengamos en cuenta, cuando hablamos de medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, el punto 6, no solamente, como se hacía antes, no solamente tener cuidado en preservar vidas y bienes, sino incluir el tercer pilar que debe tener un plan de emergencia, que es el cuidado del ambiente, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso, ¿no? El tercer aspecto importante al momento de diseñar un plan de emergencia. Un plan que responda y que proteja la vida, el ambiente y los bienes involucrados del establecimiento, ¿no? Así que bueno, fichas de datos de seguridad. Me atrevería a decir que la gran cantidad de sustancias que están en el mercado ya tienen ficha de datos de seguridad. Son muy pocas las sustancias que no tienen una ficha de datos de seguridad. Capaz les puede llegar a pasar que trabajan en alguna industria que crea alguna sustancia nueva, pero la verdad que en la mayoría de los casos las fichas de datos de seguridad están absolutamente, las de todas las sustancias, están en internet. Les puede llegar a pasar que no está en el idioma castellano o que cita normativa de otro país, pero en líneas generales las fichas de datos de seguridad existen. Una sugerencia cuando les toque ir a buscar una ficha de datos de seguridad, fíjense de que sea de algún organismo reconocido, de alguna casa de estudios, de un organismo del Estado, como por ejemplo, no sé, el Instituto de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo de España. Es decir, traten de buscar lugares que sean lugares reconocidos profesionalmente, ¿no? Así que bueno, esto es ficha de datos de seguridad.
Esto es el primer pilar del SGA. El segundo componente importante y característico del SGA es la etiqueta que va en el envase. No hay excepciones, las etiquetas deben ir en todos los envases, pero obviamente existen particularidades, capaz para envases muy pequeños, pueden llegar a ver los diales de vidrio, frasquitos de vidrio muy chiquititos, o capaz algún pegamento industrial en un envase muy chiquitito en donde no es posible pegar la etiqueta. Bueno, en esos casos pueden llegar a ver la etiqueta impresa en un cartón y el cartón vinculado al envase a través de un cordel, un hilo o un precinto, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos aquí adelante es el segundo aspecto y la segunda característica importante del SGA, que es la etiqueta. La etiqueta lo que tiene es componentes. Nosotros no damos un modelo de etiqueta, damos modelo de referencia, pero lo que nosotros decimos, que referente al tamaño, obviamente se adecúa al envase. Lo que sí ponemos determinados parámetros, y dentro de esos parámetros, los diseñadores gráficos o la persona que haga la etiqueta tiene posibilidad de moverse dentro de esos márgenes, ¿no? Al centro arriba lo que tenemos es el nombre del producto, y acá tiene que estar la nomenclatura química, no el nombre comercial, la nomenclatura química. Después lo que tenemos del lado izquierdo son los pictogramas. Los pictogramas los vamos a ver ahora en la diapo siguiente. Una etiqueta puede tener uno o X cantidad de pictogramas. Eso va a resultar del proceso de clasificación. En este caso tenemos una sustancia que tiene 4 pictogramas. Nosotros acá recomendamos que los pictogramas sean los establecidos por la normativa, los modelos, en varios formatos de archivo, los modelos de pictograma están disponibles en la página de la SRT, y lo que nosotros pedimos es que se pongan nada más que los pictogramas que van. No se pongan pictogramas vacíos o no se pongan pictogramas tachados de negro, ¿no? A veces pasa que algunas empresas hacen una preimpresión de una plantilla de etiqueta y después hacen la segunda impresión con la información de esa sustancia. En la preimpresión, en la plantilla que hacen, ya le dejan 4 espacios vacíos para pictograma. Y puede ser que esa sustancia tenga o no 4 pictogramas. Entonces es ahí donde a veces se presta confusión. Y uno de los propósitos una de las cosas que persigue el SGA es transmitir información sobre los peligros de la sustancia de un modo práctico, sencillo, rápido. Si yo dejo un pictograma vacío, contorno rojo y vacío, se puede llegar a prestar a confusión, ¿no? Así que eso también para que lo tengamos en cuenta. Debajo de los pictogramas tenemos la palabra de advertencia, la cual puede ser atención o peligro, según resulte del proceso de clasificación, o puede ser ninguna. Por debajo, en el centro, por debajo del nombre, tenemos las indicaciones de peligro. Por debajo de las indicaciones de peligro, tenemos los consejos de prudencia. Y en el pie, en el zócalo de la etiqueta, tenemos los datos de contacto. Y acá también hemos encontrado muchas veces que se pone contactos del fabricante en otro país, o se pone teléfonos de lugares que no están en condiciones de dar una respuesta. Vos acá lo que tenés que hacer es poner un teléfono, una dirección de una persona que pueda responder en caso de emergencia. Es decir, una persona que pueda orientar al primer respondedor a una emergencia. Se puede poner el interno del Servicio de Higiene y Seguridad, el número de interno que tiene la planta. Se tiene que poner un número que le permita al primer respondedor a la emergencia recibir algún tipo de orientación, ¿no? A veces se pone ahí el número de hospitales especializados en toxicología. La verdad que no en todas las emergencias va a haber víctimas. A veces la emergencia es una emergencia ambiental, es un derrame de un producto, entonces vos llamás a un hospital especializado en toxicología y no te van a saber orientar. Así que lo que ahí se debe poner es un número de teléfono, una dirección de una persona, de un lugar que pueda orientar, simplemente orientar al primer respondedor a la emergencia, ¿no? Así que bueno, acá tenemos el segundo punto, que es la etiqueta.
Y antes de pasar al último punto, a la última característica del SGA, hacemos un breve repaso por los pictogramas. Los pictogramas del SGA están divididos por peligros físicos y peligros para la salud humana. Después tenemos peligros para el medio ambiente y la capa de ozono, pero no les extrañe que se repiten algunos. Por ejemplo, la irritación cutánea es el mismo pictograma que como para peligro para la capa de ozono, ¿no? Esto es válido, ¿no? El pictograma no se va a repetir en la etiqueta, pero es exactamente el mismo al momento de la clasificación. Por eso es importante no solo ver el pictograma, sino también leer las frases de peligrosidad y los consejos de prudencia. En líneas generales, los peligros físicos y peligros para la salud humana son pictogramas que más o menos se tienen visto. Capaz el torso estrellado, llamado peligro por aspiración, puede llegar a ser un poco el más nuevo para ustedes. Después el de corrosivo para metales y corrosivo cutáneo, ese ya lo conocen. Gases a presión, el SGA no necesita diferenciar si es inflamable o no el gas, como si lo hace transporte. Con el solo hecho de someter un fluido a presión, para el SGA ya lo considera peligroso, así que no hace falta hacer esa subdivisión que sí hace transporte. Y después estoy viendo, y creo que la mayoría de los pictogramas, sin leer la descripción abajo, se puede interpretar fácilmente a qué hacen referencia, y creo que la mayoría o algunos de los pictogramas ya los conocemos de algún otro sistema de clasificación, ¿no? Salvo, como dije antes, el torso estrellado de peligro por aspiración, que ese capaz sí puede ser un poco más nuevo para el que no esté familiarizado con los sistemas de etiquetado, ¿no? Así que bueno, y por último, el tercer aspecto importante propuesto por el sistema SGA es la capacitación. ¿Qué es lo que debemos capacitar? Y acá quiero hacer una salvedad, algo que yo lo he observado en algunas visitas a establecimientos. Cuando nosotros hablamos de capacitar al trabajador sobre la utilización de la sustancia química, no hacemos referencia sobre el uso efectivo de esa sustancia. Esa capacitación va a ser responsabilidad del responsable de la producción. Nosotros, como responsables de higiene y seguridad, o como referentes de capacitación dentro de higiene y seguridad, nosotros tenemos que darle una capacitación a los usuarios sobre los peligros de esa sustancia, sus características y cómo responder ante cualquier tipo de evento, por ejemplo, un incendio, una explosión, algún tipo de contingencia, ¿no? Como para resumir un poco, el material indicado para dar la capacitación es la ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es el material didáctico más indicado para dar esta capacitación al usuario, ¿no? Y en esa capacitación también tenemos que explicarle cómo se interpreta la etiqueta, ¿no? El SGA, a través de la etiqueta, lo que intenta hacer es, de manera rápida, efectiva y certera, darle al operador, al usuario, toda la información necesaria para que en pocos segundos conozca la peligrosidad de la sustancia. La ficha de datos de seguridad es el documento más extenso del sistema SGA, y eso es para un segundo momento en donde yo capaz ya contuve o ya tomé las primeras acciones sobre la sustancia y me puedo tomar algunos segundos más para ir a buscar la ficha de datos de seguridad y leer los 16 puntos, ¿no? La ficha de datos de seguridad es muy importante que esté en el establecimiento porque frente a algún tipo de emergencia, cuando lleguen los servicios de emergencia y pregunten qué le pasó a esta persona que está ahí tirada, ustedes lo que pueden hacer es agarrar la ficha de datos de seguridad, dársela al médico, a la ambulancia y decir, tome, se intoxicó con esto. O si llegan los bomberos y preguntan qué pasa, qué se está quemando, qué hay adentro de ese depósito. Entonces ustedes pueden agarrar a la persona que está a cargo de los bomberos, agarran la ficha de datos de seguridad y le dicen, tome, señor, lo que se está quemando dentro del galpón es lo que está acá en esta ficha de datos de seguridad, ¿no? Por eso es importante de que está accesible y disponible, ¿no? Así que bueno, esto fue un poquito una breve reseña del sistema SGA.
Si quieren, para los que les haya interesado, tienen la posibilidad de visitar el aula virtual de la SRT. El aula virtual da, entre otros cursos, da el sistema SGA, lo da en 2 niveles, un nivel inicial para trabajadores que manipulan sustancias y un nivel medio para profesionales que implementan el sistema, ¿no? En esos 2 niveles van a encontrar los cursos del SGA que están disponibles en el aula virtual de la SRT. El aula de la SRT es un espacio gratuito donde uno se loguea, ingresa, realiza la capacitación en el tiempo que uno quiere, es asincrónico, y al finalizar la capacitación entrega certificado que capaz para algún estudiante o alguna persona que está formándose, es bueno que lo tenga en cuenta porque, bueno, ese certificado, por ejemplo, puede ser válido para ser incluido en un currículum, ¿no? Y bueno, más allá de el correo institucional del área de Preventox, que si no se lo compartimos, se lo comparto ahora en el chat, les dejo un contacto que es la casilla de correo exclusiva propia del área SGA, perdón, es la casilla de correo en donde pueden escribir consultas específicas sobre el sistema SGA. Y aparte del aula virtual y aparte de la casilla de correo, sepan que en la página web del organismo, de la SRT, van a encontrar un montón de información. Como dije antes, está el libro Púrpura, 5ª revisión, para descargarlo, y toda la información necesaria para el profesional de higiene y seguridad que va o que ya implementó el sistema SGA, ¿no? Así que, bueno, por mi parte la presentación ya estaría. Quedo a disposición del moderador. Bueno, muchas gracias, Víctor. Clarísimo todo. Hay una sola pregunta en el chat. Dice, ¿esto aplica para el traslado de paquetes y bultos que manipulan los centros de logística? ¿Esto qué relación tiene con...? Claro, no, cuando hablamos de transporte se convierte en mercancía. Y ahí ya es alcanzada por otra normativa. Y llego a decir que sí, me agarra la gente de transporte y me revolea con de todo. Tratamos de ser muy respetuosos nosotros con el primo hermano, que es el libro naranja. El libro naranja de Naciones Unidas nos respeta a nosotros y nosotros lo respetamos a él. El sistema SGA es para establecimientos laborales, de la línea de edificación para adentro. Cuando la sustancia se pone arriba de un vehículo, se transforma en mercancía y ahí ya entra en vigencia normativa de transporte. ¿Estás? No. Ahí está, yo hablaba solo, Víctor, sí. Perdón. No, acá nos apuntan la guía GRE, exactamente, ¿no? La guía GRE de ONU. Exactamente. Nos preguntan, ¿qué relación tiene el sistema SGA con el tema de transporte? Bueno, lo mismo. ¿Y qué tiene que ver SGA con NFPA 704? Una buena pregunta. El rombo, bueno, hay una gran diferencia. Son 2 sistemas parecidos, pero el sistema SGA en la Argentina es una normativa de cumplimiento obligatorio. El sistema NFPA es un sistema de adhesión voluntaria. Podés tenerlo tranquilamente, pero primero tenés que cumplir el SGA. Y después de etiquetar el envase con el SGA y que se vea bien la etiqueta y que no perjudique, ahí pegale los rombos, los redondeles de NFPA, de la Unión Europea, de los chinos, no hay ningún problema. Pero el SGA tiene que ser visible, y los demás sistemas no pueden vulnerar al SGA, ¿no? Hay una realidad también, la Argentina, capaz al no haber reglamentado de manera más específica el etiquetado de sustancias en ámbitos laborales, dejó un espacio vacío durante muchos años, y ese espacio vacío fue ocupado por estas empresas privadas. Entonces ahora capaz a nosotros se nos resulta muy difícil explicarle cómo eso que usaron durante muchos años, que se llama NFPA, no es obligatorio o no hace falta que lo tengan, ¿no? Pero bueno, la explicación es esa.
SGA es un sistema obligatorio, es una normativa, y NFPA es un sistema de adhesión voluntaria. Eso desde lo práctico, desde lo legal, pero desde lo práctico, en FPA por ahí tenés para salud un 4 sobre el azul. ¿Y qué es un 4 en el azul? Es cancerígeno, puede producir cáncer, puede producir, no sé, ¿qué produce? SGA no va mucho más allá y te está diciendo justamente, no sé, este producto puede producir cáncer, o sea, es más explícito. Y esa es la segunda y una diferencia importante entre SGA y transporte. Transporte no tiene en cuenta el tema de salud. El tema de salud, si es una sustancia o un producto carcinogénico, en transporte no vas a ver el torso estrellado que ves en SGA. Pero SGA es más idioma dependiente. Entonces, si en el FPA es un 4 acá y en la China es un 4, a lo sumo no sé si será distinto el 4 en China, lo harán distinto, pero en SGA, si bien los pictogramas son los mismos, la parte de los textos ya tienen que estar en el idioma de origen y ahí ya tenemos un tema. Cosa que también tiene transporte, tiene la ventaja de que, bueno, transporte acá o en Tanzania o en, no sé, qué sé yo, cualquier lugar del mundo, ese pictograma es el mismo y es solamente el pictograma. Pero claro, transporte, pues la gente tiene que saber qué significa ese pictograma y por lo tanto tiene más pictogramas porque son más específicos. O sea, dice, este producto puede ser inflamable, no sé, desprende gases inflamables y por ahí para SGA, que desprenda gases inflamables, que sea un líquido inflamable, que sea un sólido inflamable, es la llamita, porque después te lo aclara en el texto. O sea, son sistemas que van con un objetivo un poco distinto. Uno va básicamente a transporte, el otro va a todo. De hecho, se usa en SGA, se usa en consumo masivo también. Eso va avanzando y justamente es una gran cosa porque el mismo trabajador que lo ve en su casa, el producto de consumo masivo lo va a ver en su trabajo y eso es realmente importante. Son cosas distintas, pero la realidad, el obligatorio acá en el lugar de trabajo es SG. Bien, acá Ezequiel nos pregunta, en tanques aéreos a granel, ¿también deberían identificarse con SGA? En la página de la Super existen los pictogramas en varios formatos de archivo y están disponibles en un formato que, corríjame si me equivoco, creo que se llama vectorial. Vectorial, sí. Los compartí en el chat. Ahí está. Que permite a los diseñadores gráficos o a las personas que hagan las etiquetas darle el tamaño suficiente, acorde y proporcional a un tanque, ¿no? Perdón, pero simplemente les cuento que los pusimos en vectorial y pedimos a los diseñadores gráficos de la superintendencia que los pusieran en vectorial también, no solamente en PNG o en JPG, porque una empresa nos pidió específicamente que pudiéramos darle los pictogramas en forma escalable y que no se pixelaran, porque los querían poner en un tanque. Y esa fue la razón. Por eso existen ahí los vectoriales. En ese aspecto y esas dudas estamos disponibles en el mail SGA. ¿Por qué? Porque ustedes, hay varias situaciones. Decir, bueno, este tanque es un silo que siempre tiene gasoil, lo dejo y bueno, lo etiqueto y siempre va a ser con gasoil, o sea que lo etiqueto una vez y bueno, lo etiquetaré cada tanto, cada vez que se pinta y cada vez que se hace mantenimiento. Es un tanque, pero es de un reactor que hoy se usa para esto, y mañana se usa para otra cosa. Tenemos una respuesta de cómo ir modificando esa situación. O sea, estamos disponibles como para ver situaciones particulares de ese tipo, ¿no? Pero SGA llegó para resolver el problema, no para hacer un problema más. Perfecto. ¿Y puede convivir entonces con NFPA en un tanque, por ejemplo? NFPA puede convivir con SGA, porque Sí. ¿qué tiene que estar es SGA? Perfecto. Bien, No hay ningún ¿alguna problema. otra pregunta? No, un comentario apoyando lo que decía Daniel recién sobre el tema de la confusión que hay un poco en NFPA, más allá de que veníamos acostumbrados a usarlo por el vacío legal que marcó Víctor.
NFPA tenemos que tener conciencia que está diseñado fundamentalmente para los bomberos, para una respuesta de emergencia, no solo transporte. O sea, ¿por qué los 4 números? ¿Por qué 4 números y 4 rombos? Porque en un parpadeo el bombero sabe que si tiene dos en rojo, 3 en azul y 4 en amarillo, quiere decir que ¿qué traje estructural tiene? Tiene que usar protección, equipo autónomo de respiración y no puede arrojar agua. Punto. Es más, la reactividad química está medida, pero en relación al agua, no en relación a la reactividad química de la sustancia propiamente en sí, porque está pensado y diseñado para la acción de emergencia de bomberos. Esa es la gran diferencia con el SGA, que da mucha más información. Nada más que eso. No, y aparte, ¿sabes qué? Otro tema, en SGA por ahí te lo exige, en NFPA te lo exige energía, Secretaría de Energía. Entonces no te podemos prohibir, no uses NFPA, si es un combustible, me lo están pidiendo, sí, usarlo. Mariano. Sí, perfecto. Hay una pregunta que hace referencia sobre la clasificación según los riesgos de la sustancia y me da pie para decir algo que yo me había olvidado durante la charla, es que el sistema SGA trabaja sobre los peligros, sobre las constantes, no analiza los riesgos, no analiza las variables de la sustancia ni las circunstancias. Por eso es que cuando acá me preguntan si el SGA es más efectivo para evaluar riesgos, el SGA no evalúa riesgos. El SGA trabaja sobre los peligros, sobre las constantes de las propiedades de la sustancia. Bien, Víctor, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie se anima a hablar? ¿Todos escriben? Bueno. Ok, vamos cerrando entonces. ¿Hay algún mail para contactarlo? Sí, pusieron un mail en la presentación, ¿no? Sí, está el de SGA, @srt.gobar, y después les compartimos, Víctor o Dani, le ponemos el de Preventox Laboral, que es así, Preventox Laboral todo junto, @srt.gov, gov con B larga, porque si usamos B corta significa que somos imperialistas, así que es con B larga, ¿no? Si ya van cerrando, yo quisiera, si me permitís, Mariano, vi por ahí pasar, así como al vuelo, una pregunta que se refería a las cabinas sanitizantes, ¿sí? Y no quisiera dejar de responder a eso, porque si bien ANMAT se expidió sobre eso, si bien estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud sobre eso, y si bien escribimos una nota técnica específica sobre las cabinas sanitizantes que no alcanzó a salir por cuestiones que tienen que ver con la burocracia bien entendida, digamos, que tiene todo organismo y también el nuestro, hay un video en el cual hablamos del regreso del regreso a la reocupación de edificios, y ahí queda clara nuestra posición. Nuestra posición es que no las recomendamos. O sea, nuestra opinión es la misma de la ANMAT. No sabemos qué sustancia se está poniendo ahí, no sabemos a qué concentración. Es efectiva sobre todo tejido, sobre el cuero, sobre el plástico, sobre qué pasa con nuestros lentes cuando pasamos por ahí, qué pasa con el pelo, qué pasa con todas estas cosas y qué sustancia es. Pasamos un solo segundito o a veces son túneles, en algunos lugares hemos visto túneles sanitizantes y de ahí salís todo mojado y entonces ahí ya sos un libre de COVID. Cuando paso por el túnel tengo que aspirar fuertemente para que esa sustancia se me meta en los pulmones y entonces también mate el eventual COVID que podría tener si yo soy un supercontagiador asintomático. Pero eso te iba a comentar, Alejandro, se desinfectan los ambientes, los lugares, las cosas, pero no las personas, ¿no? Por lo menos no por fuera. Exactamente. El concepto es ese. Así que no. Además, la falsa idea la falsa sensación de seguridad que muchas personas pueden llegar a tener al pasar por esa cosa, ¿no? Que además está mal, por lo que vos decís.
todo empezó con el tema de la utilización del amonio cuaternario. Y te digo que utilizo el amonio cuaternario porque, bueno, y además salió a decir, yo autorizo el amonio cuaternario, pero como vos decís, Mariano, para las cosas, no para las personas. Esa fue, sí, he visto cabinas que, digamos, están rociando a la gente con alcohol o con amonio o con hipoclorito al 1%, lo que sea, pero bueno, no es para las personas, ¿no? Es por lo menos mi opinión personal, profesional. No, es la opinión del ANMAT y es la opinión oficial nuestra. No pudimos plasmarla lamentablemente en un documento, pero sí en un video, si ustedes buscan en las redes de la superintendencia, en YouTube, algún video sobre reocupación de edificios, reocupación de edificios, ¿sí? Edificios dormidos, digamos, que estuvimos usando las guías del CDC y bueno, y la gente con la ayuda de la gente del AirLab, del laboratorio de aire de la Universidad de San Martín. Bueno, ahí juntamos ahí toda esa información y le pusimos en ese videíto, entre otras cosas, desaconsejando completamente el uso de las cabinas sanitizantes mágicas. Perfecto, la verdad que viene muy bien eso porque hay muchos colegas y muchas empresas que están con algunas dudas con eso, ¿no? Gracias, Alejandro. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando. Muchas gracias equipo Preventox, Alejandro, Daniel, Ailín, Víctor. Y bueno, entonces va a quedar la puerta abierta para más capacitaciones, calculo, y más encuentros como este, ¿no? Así es. Estamos a vuestra disposición. Bárbaro, muchas gracias a todos, gracias a los asistentes. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias Apicema, gracias Mariano. Gracias, muy amable. Gracias a todos por la capacitación. Muy buena. Gracias. Gracias, muy bueno. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por toda excelente Santa. capacitación. Saludos. Gracias, buenas tardes a todos. Está saliendo, salimos entonces.